Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por seguir con nosotros por este medio. Damos gracias a Dios por su bendición y continuamos con el tema que hemos estado llevando en estos domingos, las obras de Abraham, dentro de la serie A tu casa quiero ir. Hoy vamos a ver las obras de Abraham 3. Lucas capítulo 19, que es el texto donde estamos obteniendo en parte la base para compartir de la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, si tiene ahí a la mano la palabra de Dios, por favor, ábrala en Lucas capítulo 19. Dice así la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está claro, desde las últimas veces que hemos compartido de este tema, está claro que nosotros somos hijos de Abraham. Claro que el Señor dijo y estableció que si somos hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham tenemos que hacer. Y ya hemos visto que nosotros somos parte de la promesa, somos parte de la descendencia de Abraham por la fe, y por lo tanto también nosotros tendríamos que hacer las obras de Abraham. Ahora, hacer las obras de Abraham es hacer lo que agrada a Dios, porque en todo lo que hizo Abraham, o en casi todo lo que hizo Abraham, agradó a Dios. En toda la palabra de Dios está contenida la voluntad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que el Antiguo Testamento es para el pueblo judío y que el Nuevo Testamento es para la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 119, 160, y nos dice la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio. Es decir, que no podemos tomar algo de la verdad de Dios y considerar que eso es la única verdad. La suma de tu palabra es tu verdad. En otras palabras, Antiguo Testamento más Nuevo Testamento, eso es la verdad de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo está escrito para que nosotros podamos aprender de lo que está escrito, para que no caigamos en esos pecados de desobediencia, que todo está escrito para enseñanza, para corrección, para instruir, para edificar, nunca para condenar. Entonces, el Señor Jesús, cuando habló de hacer las obras de Abraham, cuando él estaba hablando de hacer las obras de Abraham, era porque él mismo hacía las obras de Abraham. De lo contrario, sería como los fariseos, solo decir y no hacer. Entonces, si el Señor Jesús hablaba de hacer las obras de Abraham, era porque él mismo practicaba las obras de Abraham. Y nos hemos dado cuenta a través de lo que hemos compartido en estos últimos domingos, que efectivamente el Señor Jesús también hacía lo que hizo Abraham. La palabra de Dios, toda ella tiene principios básicos de cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con los hombres, cómo cuidarnos, cómo vivir. Y por eso la palabra de Dios es atemporal.
¿Qué significa esto? Que no la podemos encajar en un tiempo determinado. No podemos decir que la palabra de Dios está pasada de moda o que ya no aplica en estos días, incluido el Antiguo Testamento. Claro que si hablamos de todo el ritualismo que había en el Antiguo Testamento, todo eso fue cumplido completamente cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Él era el Cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento en figura y en tipo, y Él vino a cumplir todas esas leyes en la cruz del Calvario. Por eso no es como algunos piensan que la palabra de Dios es una moda. Claro que no, nunca será una moda vivir en santidad. Vivir en santidad es la forma a la cual Dios nos está llamando. Recuérdenlo, Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Y dónde cree que está esa palabra? En el Antiguo Testamento. Ahí está esa palabra y Dios la afirma en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en Pedro, a través de las cartas. Sed santos porque yo soy santo. Porque la santidad no es una moda. La verdad no es una moda. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no puede ser una moda, sino que tiene que ser nuestra vida, tiene que ser la directriz sobre la cual esté establecida nuestra vida, sobre la cual camine nuestra vida. Los valores no son modas, deben ser parte de nuestra manera de vivir. Por eso esos principios de la palabra de Dios, esos valores, esa verdad, es la que Abraham vivió de una manera práctica. Y fue a lo que el Señor Jesús se refería como obras de Abraham. No a actos religiosos, no a cumplir con ritos, porque los fariseos cumplían con todo el ritualismo. ¿Por qué entonces el Señor Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías? Si cumplían con todo el ritualismo, si cumplían con toda la ley. Porque el Señor estaba hablando de los principios, de los valores, de la forma en que nos relacionamos con Dios. A eso se refería el Señor Jesús como obras de Abraham. Porque tengo que recordarle que en ese entonces, en los tiempos de Abraham, no existía el sacerdocio levítico. Aún no existía el sacerdocio levítico. El sacerdocio que funcionaba en los tiempos de Abraham era el sacerdocio de Melquisedec. Y le recuerdo que el sacerdocio que funciona en este tiempo es el sacerdocio de Melquisedec, tal como lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Es el sacerdocio dirigido por medio del Espíritu Santo. Entonces, no eran los actos religiosos. Abraham tenía comunión con Dios en cada lugar donde se establecía, es decir, en su casa. No había, en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, no había una sinagoga, no había un tabernáculo donde él asistiera para tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué hacía Abraham? Hacía altar en su casa, en cualquier lugar donde él se establecía. Ahí Abraham hacía comunión con Dios, tenía comunión con Dios, porque no había sacerdocio, no había sinagogas. Mire qué interesante que en estos meses Dios nos ha sacado de los templos y nos ha puesto en casa, así como estaba Abraham. Abraham no tenía un templo para congregarse. Abraham se congregaba en su casa. Y ahora en estos meses Dios nos ha puesto y nos ha permitido que estemos en casa. Nos ha apartado de alguna forma del templo, de ciertas formas que ya teníamos marcados. Y me voy a atrever a decirlo, de ciertos rituales que incluso teníamos bien dominados. Pero Dios nos volvió a casa para que volvamos a la relación primordial, que es encontrarnos con Él en donde quiera que estemos, como lo hizo Abraham. Abraham no se quejó porque no tuviera una sinagoga o un templo. A Abraham no le importó eso. Lo que a Abraham le importaba era que la presencia de Dios estaba con él, y por eso tenía comunión con Dios en cualquier lugar en donde él se establecía, en donde él establecía su casa. Ahí era el lugar para encontrarse con Dios. Y en estos momentos tenemos que ser entendidos que todo tiene un tiempo, amada iglesia. Tuvimos mucho tiempo para reunirnos en cultos, ¿sí o no?
tiempos para ir a los estudios, tiempos para estar juntos alabando, tiempos para ir a las reuniones de oración, tiempos para ir a las reuniones de jóvenes, a las reuniones de esto. Pero ahora el tiempo es diferente. Ahora el tiempo es distinto. Dios sigue siendo el mismo, pero las circunstancias y los tiempos que Dios ha permitido han cambiado, para que volvamos a la relación más íntima con Él y con los nuestros. Insisto, no es que menospreciemos los cultos, hay que entender que son tiempos diferentes, tiempos distintos. Y aunque sabemos que la palabra de Dios, como lo dijera el salmista, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y este pasaje tenemos que entenderlo bien, porque él está hablando y está comparando habitar en los atrios de Dios con habitar en las moradas de maldad. Hoy nosotros, yo espero en Dios, que no estemos habitando en moradas de maldad. Que nuestra casa no sea una morada de maldad, sino que sea un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Que sea un lugar donde la presencia de Dios se mueva. Por eso el salmista decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Claro que escogería estar a la puerta de tu casa que habitar en las moradas de maldad. Pero nosotros no estamos habitando en moradas de maldad. Estamos en casa teniendo comunión con Dios, teniendo esa relación con Dios, teniendo esa intimidad con Dios. Y es de llamar la atención que el salmista exprese que es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque seguramente el salmista ya había experimentado lo que era estar un día alejado de la casa de Dios y de su presencia, sobre todo de su presencia. El salmista había experimentado lo que era alejarse de su presencia, lo que era vivir en maldad, lo que era vivir bajo el pecado. Por eso hoy son tiempos diferentes y debemos vivir agradando a Dios. Y anhelamos estar en la casa de Dios, anhelamos estar en el templo. Pero en este tiempo que el Señor nos permitió que enfrentemos, disfrutemos también de la presencia de Dios y disfrutemos de su Santo Espíritu. El predicador dice lo siguiente: no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Oiga, fíjese lo que dice el predicador. No digas por qué los días pasados son mejores que estos, porque en eso no hay sabiduría. Eso no es de sabios. Le voy a decir por qué. Porque los tiempos son de Dios. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Porque mientras estemos con Dios, haciendo su voluntad, el tiempo es lo menos importante si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice el predicador, no pienses que estábamos mejor antes. Lo que tienes que pensar es que en esos días Dios estuvo contigo, Dios te dio de su gracia, Dios te dio de su bendición, Dios te dio de su unción, pero también en este tiempo Dios quiere estar contigo, Dios quiere darte de su gracia, Dios quiere darte de su misericordia, Dios quiere darte de su unción, Dios quiere manifestarte su poder, Dios quiere manifestarse tu voluntad, Dios quiere manifestarte que Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Por eso no piense, amada iglesia, que estábamos mejor antes. Pastor, pero hoy estamos enfrentando un virus, sí, pero Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con nosotros. Porque no es sabio decir que los días pasados fueron mejores, porque entonces estaríamos diciendo que Dios se equivocó en permitir estos tiempos, y Dios nunca se equivoca. Los tiempos son de Dios, le recuerdo. Los tiempos son de Él. Así que en este tiempo hagamos las obras de Abraham. Tengamos comunión con Dios. Y hoy quiero que meditemos en la segunda parte del capítulo 14 del libro de Génesis.
que nos habla también de Abraham, y quiero que meditemos en tres cosas, las cuales vamos a ver, digamos, de atrás para adelante. Dice Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hasta ahí solamente. Quiero destacar tres cosas, tres obras de Abraham, sabiendo que pudiera haber otras tantas, mas hoy quiero destacar estas, y le decía: lo haré de atrás para adelante intencionadamente. Viene Abraham de la batalla y el rey de Sodoma le dice que se quede con las cosas, que le regrese a la gente. Ahora piensa en lo siguiente, como si usted no supiera la historia. Si Abraham hizo el trabajo de liberarlos, si Abraham se esforzó tanto por liberar a su sobrino, y no solamente a su sobrino, sino a toda la gente de Sodoma, lo justo es que reciba algún premio, que reciba alguna retribución. Sería justo. Piense que no sabe la historia, pero por ese trabajo muchos pensaríamos: bueno, pues sí, Abraham merecería alguna recompensa. Pero Abraham sabe quién es el que le ha sostenido, quién es el que le ha guardado y quién es el que le ha provisto desde que él salió de su tierra y de su parentela. Y ese alguien es Jehová, Dios de los ejércitos. Abraham sabe que lo que hizo, lo hizo por amor a su sobrino. Y sobre todo sabe que lo que hizo con la ayuda y el favor de Dios fue por la gracia y la misericordia de Dios. Que si Dios no hubiese ido con él, él no habría logrado lo que consiguió. Abraham estaba muy consciente de ello. Así que por ello no quiere ninguna recompensa, porque sería como algo deshonesto para Abraham. Sería como una ganancia ilícita. Por eso le dice a Abraham al rey de Sodoma: no quiero que digas: yo enriquecí a Abraham. Que no se diga que un hombre inicuo enriqueció a Abraham. Qué maravilloso que si Dios nos da la oportunidad de servirle, lo hagamos con el deseo de que su nombre sea glorificado, sin buscar sacar algún provecho para nosotros. Oiga, amada iglesia, muchas veces Dios nos ha dado la oportunidad de servirle, de orar por alguien, de compartir con alguien, de llevarle alguna despensa a alguien, de compartirle un taco, de dar una moneda. Pero, amada iglesia, que eso no sea para sacar un provecho para nuestras vidas, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es hacer las obras de Abraham. No tratar de quedarse con alguna gloria, no tratar de buscar lo nuestro, no tratar de buscar para nosotros mismos, sino que el nombre de Dios sea glorificado y que sea Dios el que, si le place, nos recompense. La palabra de Dios nos dice que aproximadamente en el año 850 a.C., estando en las tierras de Samaria, llega a las puertas de la casa del profeta Eliseo un general sirio llamado Naamán, el cual era leproso. Y él llega con vestidos y regalos para el profeta con tal de que lo sane de la lepra. El profeta le da la orden por medio de su siervo Giezi de que se sumerja 7 veces en el río Jordán. De mala gana, pero va y lo hace y queda sano de su lepra.
vuelve a la casa del profeta, rogándole que acepte algún presente. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Pero su siervo tenía otros planes. La palabra de Dios nos dice que entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. La palabra de Dios nos enseña que Naamán le dio 2 talentos, 6,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos, y los escondió en su casa. Giezi no tenía la misma visión que Eliseo, ni la misma visión que Abraham. Porque así como Eliseo lo hizo, Abraham también lo hizo, no tomando de la mano de aquellos a los cuales habían ayudado, dando a entender que el favor y la gracia de Dios no tiene un precio. El favor y la gracia de Dios son gratuitos. Y si algún precio tenía, ese precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y lo pagó con su vida y lo pagó con su sangre. Por eso Giezi no tenía la misma visión. Ni Abraham ni Eliseo se aprovecharon de la circunstancia ni de la necesidad, porque sabían que era Dios obrando con poder. Pero Giezi tenía una forma diferente de ver las cosas, una forma que no agradaba a Dios. Él corrió tras lo material, pidiendo un favor, pidiendo una dádiva, pidiendo algo material, pensando que había estorbado a Naamán, pensando que el siervo de Dios le había estorbado en que no diera eso material. Pero, amada iglesia, la misericordia de Dios no la podemos comprar con cosas materiales. Cuando nosotros vamos y hablamos y compartimos, guárdese de recibir algún bien material. Por eso seamos muy cuidadosos y no usemos las cosas de Dios para obtener un beneficio personal, porque eso es algo mal habido. La palabra de Dios nos enseña claramente y nos dice que todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios nos provee lo necesario, Dios nos proveerá lo necesario, las cosas materiales necesarias, para que nosotros estemos pensando aún sacar un fruto o sacar algún beneficio de las cosas espirituales, de Dios. Nosotros disfrutamos del fruto de nuestro trabajo. Así que en las oportunidades que Dios nos da de ayudar, hagámoslo desinteresadamente, sin buscar recompensas, sin buscar reconocimientos de los hombres, sabiendo que Dios no se queda con nada, que Él da medida buena, apretada, remecida y rebosante. Recuerda, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador. Por eso no podemos andar buscando la recompensa de los hombres. No podemos andar buscando el reconocimiento de los hombres. Si usted comparte del Evangelio, si usted ora por las vidas, gloria a Dios. No busque la recompensa de los hombres, ni lo hagamos por obtener un beneficio de los hombres. Así lo hizo Abraham. Así lo hizo Abraham. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, nos habla de un mago llamado Simón. Simón practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. Fíjese cómo este Simón buscaba el favor de la gente. Un día se convirtió al Evangelio.
Dice la palabra de Dios: pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado él acompañaba a Felipe. Viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Entonces respondió Simón, dijo: rogad vosotros por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de la que habéis dicho venga sobre mí. Mire qué tremendo, amada iglesia. Mire qué tremendo que cuando nosotros buscamos el favor personal, el negocio personal dentro de las cosas de Dios, es como si estuviéramos destinados a hiel de amargura y a cadenas de maldad, tal como lo dijo el apóstol Pedro. Veo que estás en cadenas de hiel. Veo que estás entonces en cadenas de maldad, en cadenas de amargura. Por eso seamos muy cuidadosos. Los apóstoles establecen claramente que el favor de Dios, que el don de Dios nada tiene que ver con el dinero, ni con las cosas materiales, ni con obtener un beneficio personal. Es por medio de su gracia y es por medio de su misericordia. Nosotros tenemos que entender, amada iglesia, una cosa son las ofrendas y los diezmos. Pero otra cosa es andar sacando el dinero de las personas, utilizando el evangelio para ganancias deshonestas, cobrando por favores, cobrando por oraciones, exigiendo bienes, exigiendo comidas o favores a cambio de lo que se hace en el nombre de Dios. Eso de ninguna manera es agradable delante de Dios. Insisto, una cosa son las ofrendas y los diezmos, de los cuales Dios nos insta a que lo hagamos. Pero otra cosa es estar buscando los favores personales, exigiendo algunas cosas por lo que hemos hecho en el nombre de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice lo siguiente: hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Así es, amada iglesia. Por eso tenemos que ser entendidos. Y yo le he dicho algunas veces, esta palabra y este evangelio nos tiene que llevar a los pies de Cristo. Si el evangelio que este siervo le transmite no lo lleva a los pies de Cristo, busque otro evangelio, busque otro lugar. Se lo digo abiertamente. Si las palabras que por medio de este siervo se hablan no lo lleva a buscar a Dios, a amar a Dios, a entregarse a Dios, ¿qué está haciendo aquí? Si las palabras de este siervo usted ve que son para ganancias deshonestas, ¿qué está haciendo aquí? Pero por otro lado, si este evangelio que le predicamos lo lleva a amar a Dios, a buscar a Dios, a amarle a Él por sobre todas las cosas, entonces hágalo con todo su corazón, comprométase, haga las obras de Abraham, haga las obras de Dios, porque fuimos llamados a agradar a Dios.
El apóstol Pedro le recuerda y nos recuerda a todos nosotros: apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío de los que están a vuestros cargos, sino como ejemplo para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchetable corona de gloria. Por eso, amada iglesia, qué bendición poder servir a Dios con un corazón dispuesto, sin el afán de las riquezas terrenales, sabiendo que Dios tiene una corona de gloria inmarchitable para nosotros. Qué bendición que podamos hacer la obra de Dios con todo amor, con toda diligencia, con toda mansedumbre, sabiendo que es el rebaño de Dios, que nosotros estamos a cargo, pero que es el rebaño de Dios, no por la fuerza. Por eso usted nunca me ha escuchado obligarle a hacer algo. Jamás le he hecho manita de puerco para que vaya al templo, o para que ofrende, o para que diezme, o para que haga esto, o para que sirva. Porque todo tiene que ser por amor, sino según la buena voluntad de Dios, de corazón. Así tiene que ser. Tenemos que ser cuidadosos y entendidos. Ahora, yo le decía, una cosa son los diezmos y las ofrendas. Porque en este mismo capítulo, lo otro que hizo Abraham, y eso es otra cosa que quiero hablar de las obras de Abraham, fue que dio los diezmos de todo. Entonces, si hacemos las obras de Abraham, necesitamos diezmar. Oh, por fin, pastor, pues no, que no iba a hablar de dinero. No. Una cosa es tratar de engañar para sacar un bien personal, para sacar un provecho personal. Pero usted se da cuenta que Abraham diezmó. Por eso quise empezar de atrás hacia adelante esta parte de la Biblia. Porque Abraham rechazó las ganancias deshonestas del rey de Sodoma, pero también cumplió con su parte al diezmar. Mucho se ha discutido si el diezmo es del Viejo Testamento, que si en el Nuevo Testamento no está. Pero les recuerdo, toda la palabra es de Dios, los principios no cambian. Además de esto, el Señor Jesús dijo que era necesario diezmar. Y como yo sé que usted va a querer el pasaje, dice la palabra de Dios, Mateo 23:3, hablándole a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, ¿qué era necesario hacer? Era necesario seguir la justicia, la misericordia, sin dejar de diezmar. Sin dejar de diezmar. Entonces el Señor Jesús también enseñó acerca del diezmo. Y si Él lo enseñó, para mí es más que suficiente. Está claro que para Dios es más importante la justicia, la misericordia y la fe. Pero también está claro que el diezmo no debe de descuidarse. Por eso lo debemos entender por medio de su Santo Espíritu. Debemos entender el diezmo por medio de su Santo Espíritu. No por medio de amenazas espirituales. No por medio de amenazar a la congregación de que si no diezma le va a ir mal en su negocio, si no diezma lo van a correr del trabajo, si no diezma lo va a chupar su suegra. No se trate de amenazar, sino saber lo que realmente es el diezmo y la ofrenda. Tampoco podemos ignorar, y lo tengo que decir, que hay siervos y ministros, lamentablemente, que se han aprovechado de estas circunstancias,
que se han aprovechado de esta situación. Pero también usted tiene que reconocer que algunos siervos y ministros, su sustento está por este medio, porque solo tienen esa fuente y el obrero es digno de su salario. Como le he dicho, amada iglesia, gracias a Dios, Dios nos bendijo con un trabajo y tenemos nuestro sustento por medio de Dios a través de ese trabajo. Y usted sabe que en la iglesia hay un responsable de las ofrendas. Nosotros no administramos las ofrendas. Y digo nosotros hablando de mi familia, porque no tenemos nada que ocultar, ni mucho menos. Porque nosotros sabemos, amada iglesia, que es Dios el que provee para nuestra casa y que provee también para su iglesia. Pero sobre todo quiero hacer hincapié en que muchas veces pasamos por alto el por qué Dios estableció el diezmo. Uno de los objetivos principales es para que su pueblo aprendiera el temor de Dios. Pocas veces se habla de esto. Pocas veces cuando se comparte del diezmo se habla de lo que Dios quería enseñar a su pueblo a través del diezmo. Claro que para que haya alimento en su casa, claro para que sus ministros también tengan una provisión, pero dice Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23. La Reina Valera le pone un título que dice: ley acerca del diezmo. Indefectiblemente diezmarás, es decir, no puedes dejar de diezmar todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué es el diezmo? Para aprender a temer a Jehová nuestro Dios. Para que nosotros podamos aprender a temer a Dios. Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Oiga, amada iglesia, ese fue en realidad la intención de Dios, de establecer un diezmo, para que nosotros aprendamos el temor de Dios. Cuando usted y yo reconocemos a Dios como el dueño de todas las cosas, como el proveedor de nuestro sustento, entonces hay un temor reverente hacia Él. Para eso era el diezmo. Abraham sabía que la provisión que Dios le había dado a su vida desde que salió de Ur de los Caldeos era porque Dios es el dueño de todo. Oiga, salió con pocas cosas y Dios lo prosperó de una manera grande y maravillosa. Cuando no reconocemos a Dios como dueño de todo, pensamos que fue nuestra inteligencia, que fueron nuestras fuerzas, que fue nuestra habilidad. Bueno, hasta llegamos a pensar que fue nuestra buena suerte la que nos dio de comer, la que nos dio una casa, la que nos dio una bicicleta o un carro o una moto. Pensamos que fue nuestra habilidad para negociar, cuando en realidad Dios es el dueño de todo y fue su gracia, su favor y su bondad por la cual hoy tú habitas en una casa, por la cual hoy tú tienes un bien. Es la provisión de Dios. Por eso diezmar es reconocerle, para que tengas temor de Dios y sepas que Él es el que provee todo. En este tiempo que hemos estado en casa, usted no me ha escuchado exigirle el diezmo o amenazarle. Vaya, ni siquiera pedirle. Porque yo sé que usted es una persona temerosa de Dios, entendido. Y el que tiene temor de Dios, yo sé que habrá apartado su diezmo para que cuando regrese al templo lo presente delante de Dios. No le hablo de las ofrendas, le hablo del diezmo. Al lugar que Dios estableció, porque como lo vemos aquí, dice indefectiblemente, no puedes dejar de diezmar. Y si viene un virus, no puedes dejar de diezmar. Y si me enfermo, no puedes dejar de diezmar.
Y si gano más, no puedes dejar de diezmar. Indefectiblemente, dice la palabra de Dios, indefectiblemente no puedes dejar de diezmar. Diezmarás. Y como yo sé que usted es entendido, seguramente usted ha ido apartando su diezmo para que cuando llegue al lugar que Dios escogió, ahí al templo, usted lo presente porque usted tiene temor de Dios. Mire, amada iglesia, el dinero tiene un efecto de empoderar al que lo posee. ¿Qué significa eso de empoderar? Es decir, quien tiene dinero se siente poderoso. Siente que tiene el mando y siente que tiene el control. Así es. Ese es un efecto que provoca el dinero y los bienes en nosotros. Por eso a veces la gente que tiene, no digo que toda, pero a veces la gente que tiene es arrogante, es prepotente, porque tiene dinero y porque eso le empodera. La gente que tiene un puesto de importancia es prepotente porque eso le empodera. Por eso en casa, si el esposo es el que aporta el dinero, se siente con poder, con autoridad, se siente el que manda. Si la esposa trabaja y gana más, se siente con poder y con autoridad, porque el dinero produce un efecto de empoderamiento en la persona, en todas las personas o en la gran mayoría de las personas. Por eso el Señor Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, porque como se sienten con poder y sin carencia de nada, y si tuviesen alguna carencia, piensa que el dinero puede suplir cualquier carencia. Entonces, cuando tú le das tu diezmo a Dios, estás reconociendo que el poder es de Dios. Cuando tú le estás dando tu diezmo a Dios, le estás cediendo la autoridad a Dios. Y así aprendes el temor de Dios. Así es como aprendemos a temerle a Él. Porque cuando no nos sentimos poderosos y hasta creemos que no necesitamos a Dios. ¿A quién le gusta desprenderse del poder? ¿A quién le gusta desprenderse de la autoridad? A nadie. A ninguno de nosotros. A todos nos gusta sentirnos que tenemos poder, que mandamos, que somos los meros meros, que nuestros chicharrones son los que truenan en donde quiera que estemos. Por eso es importante que recordemos que Zaqueo empezó a manifestar las obras de Abraham en el momento en que estuvo dispuesto a desprenderse de sus bienes y de su dinero. Hacer las obras de Abraham es estar dispuesto a desprendernos de nuestros bienes, a desprendernos de nuestros dineros. Hacer las obras de Abraham es honrar a Dios con lo mejor, darle a Dios lo que es de Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos, incluido el monetario, amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y si es posible también con todo lo material. Porque, amada iglesia, hacer las obras de Abraham es darle a Dios lo que le corresponde, es darle el poder y la autoridad a Dios. Esas son las obras de Abraham. Algo más. La tercera cosa que quiero destacar en este pasaje. Algo más de las obras de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham entonces se encontró con Melquisedec. Melquisedec, que es una cristofanía. Melquisedec, que es figura de Cristo, tal como lo dice entonces en Hebreos. Y dice la palabra de Dios que Melquisedec le bendijo y le dio pan y le dio vino. Recuerde que por más de 300 kilómetros Abraham había perseguido a los enemigos. Y los mismos 300 kilómetros los tuvo que recorrer de regreso. Seguramente estaba cansado, tal vez herido. Pero habían sido jornadas largas y difíciles. Y ahí estaba Melquisedec para bendecirle con pan y con vino.
Y Abraham recibió la bendición. Abraham recibió el pan y Abraham recibió el vino. Le pregunto algo. En la condición de Abraham, ¿usted cree que pudiera haber alguien que no recibiera esa bendición? Tal vez pensemos que en el lugar de Abraham todos hubiéramos recibido la bendición. Pero por extraño que parezca, no todos tienen la humildad de reconocer que necesitan a Dios. No todos tienen la humildad de reconocer que necesitan ayuda. Oiga, no todos tienen la humildad de reconocer que necesitan de un pan. Es más, como mexicanos tenemos un dicho cierto, un cierto dicho. El hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. ¿Por qué? Porque a veces no hay humildad en nuestro corazón. Pareciera incomprensible que Abraham en algún momento rechazara la ayuda de Melquisedec. No lo hizo. Pero por extraño que parezca, esto llega a suceder en los corazones de algunas vidas. Usted me ha escuchado platicarle de una persona que estaba en una iglesia muy lejana. Un hermano que era líder de jóvenes de esa iglesia muy lejana y que estaba enfrentando una situación económica difícil. Tuvo que salir de la ciudad por motivos de trabajo, dejando a su esposa y a sus hijos en casa. A los jóvenes le pareció buena idea llevarle una despensa a la hermana y a los hijos. Pero cuando el hermano regresó el fin de semana le molestó mucho. Y la despensa que le habían llevado los jóvenes la tomó y se la llevó de regreso diciendo que él no era un limosnero, que él no necesitaba esa ayuda. Y por sorprendente que parezca, hoy el mundo está lleno de personas que necesitan un Salvador, pero no lo reconocen. Porque al igual que este hermano tenía una necesidad, pero no fue lo suficientemente humilde para recibir un pan, para recibir una ayuda. En la iglesia hay creyentes que necesitan reencontrarse con su Señor. Y a pesar de que escuchan la palabra de Dios, y a pesar de que Dios les habla, no lo aceptan, no lo reconocen, mantienen su posición firme de que no van a doblegar su corazón, no van a doblegar su orgullo, se van a mantener en la misma. Nada ni nadie va a hacer cambiar de opinión. En las iglesias hay creyentes que necesitan consuelo, que necesitan fortaleza, pero no son capaces de aceptarlo. Por eso hacer las obras de Abraham es reconocer que habrá algún momento en nuestra vida, habrá un momento en el trayecto de nuestro camino en donde necesitaremos de alguien que nos ministre a través del pan, a través del vino, a través de una palabra. Es reconocer que necesitamos quebrantar nuestro corazón, quebrantar nuestra vida, quebrantar nuestros prejuicios. Habrá batallas de las cuales saldremos vencedoras, pero después de esas batallas tal vez necesitemos quien lave nuestras heridas, quien conforte nuestra alma, quien nos ayude a seguir adelante, quien soporte nuestras cargas junto con nosotros. Y necesitamos un corazón sencillo, un corazón humilde. Oiga, Abraham recibió la bendición, no rechazó la bendición de Melquisedec. Aún el mismo Señor Jesús un día fue llevado al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches ayunando, y claro que tenía hambre, y fue tentado por el diablo. Pero después de soportar la tentación, su necesidad seguía presente, iglesia. No por mera acto mágico dejó de sentir hambre. Y dice la palabra de Dios que venían ángeles y le servían. Y se dejó servir porque era un momento de necesidad. Estando en la casa de Simón,
Una mujer vino y enjugó sus pies y derramó un aceite de perfume y estaba preparando su cuerpo, porque él mismo lo dijo. Era necesario que hiciera esta obra porque estaba preparando mi cuerpo para la tumba, porque era un momento de necesidad. Y se dejó servir, porque todos tenemos o tendremos algún momento de necesidad. Y nada se quita, nada se nos quita si lo reconocemos. Y busquemos quien nos dé pan, que es la palabra de Dios, y quien nos dé vino, que es el gozo del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías 55: oh, todos los que estáis sedientos, id por agua. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad grano y comed sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no llena? Escúchenme bien, y comeréis cosas buenas y os deleitaréis con manjares exquisitos. Prestad oído y venid a mí y escuchad, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, según la fiel promesa que hice a Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de su ayuda y de su gracia. De diferentes maneras, porque las circunstancias de cada vida son distintas. Las circunstancias de cada familia son diferentes. Y conforme el tiempo pasa, la necesidad de Dios va cambiando, pero nunca deja de ser. Siempre vamos a necesitar de Dios. De hecho, mientras más conocemos a Dios, mientras más cerca estamos de Dios, es mayor nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Iglesia, podremos ser los hombres o mujeres más santos sobre la tierra, y aún así seguiremos necesitando a Dios. Tal vez podamos aprendernos la Biblia de memoria, pero aún así seguiremos necesitando a Dios. Aunque fuésemos vidas que oran y ayunan más que cualquiera en el planeta, aún así necesitamos a Dios. Si llegamos a tener todos los dones, todas las lenguas, conocer todos los misterios, tener todos los ministerios, aún así necesitamos a Dios. Podremos tener todo el dinero, los bienes, la salud perfecta, y aún así seguiremos necesitando a Dios. Lo sorprendente de esto es que Dios se manifiesta de muchas maneras y por medio de muchas personas, a veces incluso a través de las menos pensadas, en los tiempos que tal vez ni esperemos. Ahí se manifiesta Dios. Y es ahí donde nuestro corazón tiene que ser lo suficientemente humilde de aceptar la ayuda de alguien que quizá nosotros consideremos menos que nosotros, menos sabio, menos inteligente, menos rico, menos santo, menos prudente. Pero qué tal que es a la persona que Dios quiere usar para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte, para aconsejarte, para ministrarte, para levantarte. Porque la gracia de Dios es inescrutable. Por eso el Señor le tuvo que recordar a una de las iglesias en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea: tú dices que eres rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios le tiene que recordar a la Odisea que su desgracia, la desgracia de la Odisea,
Comenzó cuando puso sus ojos en sus logros, cuando puso sus ojos en sus bienes, cuando le prestó atención a sí misma, a lo que había conseguido, a lo que tenía. Oiga, ya ni siquiera era el mundo, sino era en sí misma y no en Dios. La desgracia de la Odisea fue porque se creyó autosuficiente, fue porque se creyó capaz, fue porque pensó que no tenía necesidad, que no necesitaba ayuda. Ese ha sido el engaño. Ese ha sido el engaño en el que algunos han caído de la iglesia. Creer que pueden solos, que no necesitan de un pastor, que no necesitan de los hermanos, que no necesitan de nadie más, incluso que no necesitan de Dios. Porque les recuerdo, Dios hace su obra a través de los hombres. Dios hace su obra a través de los hombres. Usted lo lee y lo ve a través de toda la palabra de Dios. Dios siempre usó hombres y mujeres para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. Y aquellos que necesitaron ayuda tuvieron que echar mano de un corazón humilde y de un corazón sencillo para dejarse ayudar. Por eso no ponga los ojos en sus logros, en sus capacidades, porque tal vez eso vaya a ser el principio de su desgracia. Tal vez eso vaya a ser el principio de pensar que no necesita a Dios, que no necesita a otros, que no necesita ayuda. Y la palabra de Dios nos enseña que hay del solo, porque si cae, ¿quién le levanta? ¿Quién le puede ayudar cuando tiene frío? ¿Quién puede ayudar a calentarse? Abraham venía de uno de los más grandes triunfos de su vida: rescatar a su sobrino, vencer a esos reyes. Pero aún así, mantuvo la humildad, mantuvo la sencillez y se dejó bendecir, y tomó el pan y tomó el vino. Podremos tener grandes logros, podremos llegar o considerar que llegamos a la cúspide de nuestra vida espiritual, de nuestra vida profesional, pero aún así debemos de mantener un corazón humilde, un corazón sencillo, para que Dios nos ministre. Eso es hacer las obras de Abraham. Déjate bendecir, déjate ministrar, déjate ayudar, deja que el Señor te fortalezca, deja que el Señor te bendiga a través de los tuyos. Por eso hoy la bendición para su vida, recíbala. Quiero hacer esta oración para aquellos que tienen un corazón humilde y quieren dejarse bendecir. Para aquellos que están dispuestos a desprenderse aún de las cosas materiales y renunciar a toda ganancia deshonesta. Esta oración de bendición, para que usted la reciba para usted y los suyos. Y sí, efectivamente, como tal vez pueda pensarlo, no soy nadie, yo no soy nadie. Yo soy nada. Yo soy vil, necio, débil, menospreciado, porque dice la palabra de Dios que a eso se escogió Dios. Pero es ahí cuando tenemos que valernos de un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón dispuesto, de un corazón rendido a Dios, en donde usted sabe que esta bendición es de parte de Dios. Por eso el Señor le bendiga y le guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida. El Señor tenga de usted misericordia.
Que Dios lo llene de su paz, de su gracia y de la unción. Que Dios bendiga su casa. Que Dios bendiga su salud. Que Dios bendiga su familia. Que Dios bendiga sus bienes. Que Dios bendiga su trabajo. Que Dios prospere su camino. Que Dios esté con usted en donde quiera que se mueva. Que la luz de su palabra alumbre su caminar. Que la unción de su Santo Espíritu llene su vida. Que la unción de su presencia llene su casa. Que el amor de Dios lo afirme, fortalezca y establezca. Que la presencia de Dios esté siempre con usted. Y que usted esté siempre unido a Dios. Que usted esté siempre a los pies del Señor, cumpliendo su voluntad, amándole, buscándole, sirviéndole, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Que Dios lo bendiga, que Dios le guarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.